Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia. Luchamos por la dignidad. Queremos tender puentes. Derribando muros. Un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Shadia Shaer y Fernando Isás. Corresponsal en el exterior, Nora Fernández Espino. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Te llamo, aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Buenas tardes, una vez más aquí por Radiográfica. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Tilda. Bueno, en los controles, como siempre, Sebastián Guarte, haciéndonos el aguante, Cristina Saad-Chedid, Martín Crudele y Virginia Vidal nos escuchan desde La Plata y nos ayudan. Nos podés seguir también por Twitter como @derribamuros, en Facebook Derribando Muros y en el correo electrónico derribandomurosradio@gmail.com. También nos podés escribir a federpal@gmail.com. Y si no, meterte en www.radiografía.org.ar. Les cuento que en este marco, digamos, de la marcha global a Jerusalén, vamos a entrevistar hoy a la diputada nacional Araceli Ferreira, que es integrante del Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina y que acompañó a esta comitiva ayer viernes a entregar una carta de protesta al director del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, David Smith, por la judaización del sector árabe de Jerusalén y las sucesivas violaciones al derecho internacional cometidas por el Estado sionista contra Palestina. Por supuesto, él nos trató muy amablemente y va a ser el responsable de trasladar esto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Asamblea General. Y creo que ya tenemos a nuestra Araceli acá. Buenas tardes, Araceli, bienvenida a Derribando Muros, la voz de la diáspora palestina, y bienvenida a este espacio tan importante que es Radiográfica. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes y bueno, mil gracias por esta posibilidad que me das, Tilda. No es gracias a ustedes, realmente sabemos de tu lucha incansable, no solamente en el ámbito palestino, vos unís, digamos, lo que significa la lucha por la liberación y la autodeterminación de los pueblos, y es de larga data y creo que de familia. Y bueno, creo que el sentido, lo mismo que decimos acá en la Argentina, digamos, ese tema, la patria es el otro. No hay forma de realización personal, individual, aislada de los contextos. Uno acá en la Argentina no puede, una persona tener, digamos, un desarrollo personal, alcanzar estadios de felicidad cuando tenés al lado gente que se te moría de hambre, como en los 90. Es decir, el progreso del conjunto es lo que permite mejorar las condiciones de cada uno, y lo mismo se aplica en las relaciones de los países. Sí. Y por ahí algunos dicen, no, esto son cosas que nos quedan muy lejos, la cosa de Medio Oriente, lo decía Silvio Rodríguez, y ese tema de que es condenar con palabras pero sin comprometerse esa bomba que cayó a 1000 kilómetros del televisor, y no es así, digamos. Para que el multipolarismo avance se necesita consolidar la paz en todo el mundo, y bueno, y yo creo que la Argentina en eso también tiene un compromiso muy firme y que ha sido reafirmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, especialmente las palabras que dijo con relación al tema de Palestina. Creo que son señeras, son emblemáticas, porque no fueron palabras frías, protocolares, ceremoniales, sino al contrario, apuntó a cierta hipocresía
que condena o hace reclamos con las palabras, pero después mira para el otro lado ante las atrocidades que están viviendo miles y miles de palestinos en este mismo momento que estamos hablando. Sí, desgraciadamente, vos sabés que además, digamos, de haberse cumplido, digamos, la propuesta de la sociedad civil palestina de la Marcha Global a Jerusalén, ya son 46 años de la mal llamada Guerra de los 6 días, es decir, el Nakba, y que tiene que ver con la ocupación de todo el resto de la Palestina, incluido también las alturas del Golán y parte del Líbano. Y bueno, todo esto por un apresuramiento, por decir una especie de paranoia que tiene la dirigencia israelí, que habla de seguridad, ¿no? Primero, que la seguridad nunca se puede anteponer a la vida de ningún ser humano. Segunda cuestión, en todo caso, la responsabilidad por los problemas de seguridad que ellos aducen la tienen ellos, con las prácticas de invasión. Es colonialismo, es ocupación territorial, es violación reiterada, consuetudinaria de los derechos humanos más elementales que tienen los palestinos. Entonces plantean las reacciones que sin duda generan, plantean como un tema de seguridad. Son ellos los causantes en enorme medida, ¿no?, de las situaciones del conflicto. Entonces el tema de la paz, por ahí también escucho algunas cuestiones que hacen ellos, dicen no, bueno, pero hay 2 palestinas y una que está comandada por grupos ultraterroristas que no nos quieren reconocer. No es así, digamos, no es así. Aparte que la principal responsabilidad en este momento está en manos del Estado israelí, que vuelvo a decirte, tiene todas las características de ocupación. Mientras sigan con esta política de hostigación al pueblo palestino, va a ser muy difícil materializar el marco necesario para entablar el proceso de diálogo que es previo a la paz, tal como reclama Naciones Unidas. Lo reclama Naciones Unidas, pero en realidad creo que es un reclamo mundial, digamos. Sí, además, bueno, o sea, este año tenemos la oportunidad, ¿no, Araceli?, de que la Argentina tiene una representación importante dentro de Naciones Unidas, ¿no? Sí, bueno, como lo charlábamos ayer, también incluso este avance de tratar de apropiarse de Jerusalén con todo su patrimonio, su capital, cuna de las principales religiones monoteístas del mundo, que llevábamos la denuncia. Bueno, ayer se lo he enviado a la doctora Perceval, que es la representante nuestra en Naciones Unidas, para que también pueda darse curso y sumar esta voz argentina a esta denuncia de una de las tantas agresiones que comete Israel contra el pueblo palestino. Te agradecemos desde ya. Te quería, porque realmente comenzamos, yo comencé un poco atolondrada, pero te quiero comentar, Araceli, que aquí tenemos también al compañero Fernando Isas y a Cristina Saad Chedid, que forman parte de este colectivo de Derribando Muros. Buenas tardes, Araceli. Saludos también para ellos. Decíamos, Araceli, escuchándote, esta intensificación en la colonización por parte de Israel en Jerusalén. En las últimas horas conocimos que el primer ministro israelí autorizó la destrucción de 450 propiedades y casas de palestinos, y el Parlamento, la Knesset israelí, autoriza 1000 viviendas nuevas, casualmente para estos colonos. Y realmente nos preguntamos, las diferentes voces palestinas, si realmente hasta cuándo la comunidad internacional va a seguir impávida, y si se quiere, en algunos casos, hasta cómplice de esta limpieza étnica, porque en definitiva, cuando recién Tilda hacía mención a la mal llamada Guerra de los 6 días, que empezó el resto de la colonización de la Palestina histórica, empezaron a intensificar en distintos grados a lo largo de estas décadas de la limpieza étnica que están llevando a cabo, ¿no? Yo creo que un poco es esto que decía
también la presidenta, este tema de la hipocresía, ¿no? Ese tema de que, bueno, en los foros internacionales se realizan condenas, se hacen llamados a la paz y después está una especie, esto que decís vos, hay un desentendimiento de las situaciones atroces. Yo hace poco tiempo, la diputada Cheno, que preside el grupo de parlamentarios de amistad entre Argentina y Palestina, volvía de Palestina y las cosas que contaba realmente son horrorosas. Me contaba el tema de los presos políticos, dentro de lo que hay cientos de niños que pensaban de mis hijas, digamos la edad de mis hijas, de 13 años, 16 años, presos políticos, digamos, cuando ellos son los que están siendo atacados o juzgados, invadidos, pero además algunas cuestiones que la verdad es que eran aterrorizantes. Los presos políticos puestos en pozos, con agua, sometidos a shock de calor, de cambio de 70 grados de temperatura, gente con problemas de salud, que se les niega las atenciones sanitarias, y eso atenta hasta contra el más elemental sentido humanitario. Y la verdad es que Guantánamo hasta capaz que queda chico al lado de algunas de las barbaridades que se están viviendo, y creo que, bueno, hay que... yo entiendo que las cuestiones protocolares, los marcos de Naciones Unidas discurren con determinadas reglas, que las han impuesto justamente las potencias, si se quiere, imperiales, las potencias que todavía tienen enclaves coloniales, pero bueno, esta voz de los países emergentes empieza a levantarse, empieza a cuestionar esa forma de funcionamiento, y bueno, creo que es importante dar testimonio y hacer todas las denuncias para que también se sepa, acá no es solo un problema yo le decía, no es un problema me hace acordar mucho por ahí la teoría de los dos demonios que querían justificar el horror genocida de la dictadura, diciendo que, bueno, que determinadas organizaciones habían llevado a que los militares den el golpe y después desde el Estado realicen la más descarnada de las persecuciones. Bueno, un poco esa situación es lo que por ahí vislumbro en determinados ámbitos que buscan echar la culpa en el pueblo palestino para no querer avanzar en el proceso de paz, y es todo lo contrario. Acá hay un único responsable, es el Estado de Israel, que tienen prácticas sionistas, y lo raro también es ellos que han vivido ese tipo de terror en carne propia, lo reproducen, y la comunidad judía, la dirigencia judía de la Argentina, que no tenga una palabra de condena, porque yo le decía cuando discutíamos la situación de los atentados de la AMIA, claro que condenamos firmemente y no tenemos problemas con decir con nombre y apellido, digamos, el tema de las responsabilidades. Lógico. Ahora, cuando se trata de lo que pasa en Palestina, hay un silencio de radio que me parece muy llamativo, digamos, y me parece que es acá donde tenemos que levantar las voces denunciando lo que pasa y exigiendo los pronunciamientos, no solo de los estados, sino también de todos los sectores, de todas las organizaciones políticas, sociales, porque la verdad es que es terrible. Lo que contaba la diputada Cheno, la verdad es que cuesta creer que en el siglo XXI se estén viviendo estas situaciones. No, Máxime, vos sabés que la diputada Cheno además fue apresada, por así decirlo. Ella estuvo detenida durante más de 5 horas junto a parlamentarios de la Comunidad Europea. Sí, bastante más, y teniendo inmunidad parlamentaria, los retuvieron sin darle ninguna explicación. Obviamente que todos nos damos cuenta que es porque se iba a Palestina, y bueno, fue retenida en el aeropuerto sin ningún tipo de explicación, sin dejarle comunicarse con la embajada nuestra. La verdad que sí, y eso también muestra el tema de esta impunidad con la que se manejan estos halcones de la guerra. Yo creo que hay que hacer un llamamiento muy firme también a todos los sectores y representantes del pueblo judío, que en memoria de lo que ellos vivieron es imposible que sigan callados y no salgan a condenar lo que sucede o lo que hace el Estado de Israel.
Bueno, vos por suerte has podido conocer sectores de la comunidad judía que no se alían, digamos, que no son parte de esa mirada cómplice. Bueno, tenemos a ese David Comedi, gran compañero del movimiento judío antisionista, al que has tenido, lo has podido conocer, es un ser maravilloso y que se atreve, pero paralelamente, como me decía David, a veces es muy difícil no convencer, porque hay gente que está convencida dentro de la comunidad judía que Israel ejerce el terrorismo de Estado. El tema es cómo pueden ellos levantar sus voces y no ser de alguna manera perseguidos inclusive por sus propias familias, ¿no? O sea, porque el ideario sionista se instaló de tal manera que es muy fuerte. Bueno, lo que pasa es que yo creo que sobre todo esto me parecía de dar testimonio de lo que está pasando, esto que decía porque pasa un poco esto que decías, lo conté a propósito, este tema, se condena la bomba que cae a 1000 kilómetros del televisor, pero no se lo siente como algo propio, no se vive las atrocidades que se están cometiendo contra la población palestina como algo que nos afecte a nosotros. Y eso es lo que también tenemos que empezar a entender, digamos, que nos afecta de modo directo, de lleno, porque todas estas situaciones de guerras impuestas desde los países imperialistas o con el apoyo de ellos en este caso, es porque hay un monumental negocio sobre la guerra. Esto que pasa hoy en Medio Oriente, tranquilamente mañana, cualquier día puede ser replicado en nuestras regiones. Hoy es por el tema del petróleo y mañana podrá ser por el agua dulce, que nosotros la tenemos y a raudales. Cuando estamos condenando eso, condenamos las violaciones de derechos humanos, pero también estamos actuando preventivamente y en defensa propia. Cuando uno pide por la paz, está pidiendo también por uno mismo, por su familia, por la defensa de los valores, de las cosas en que cree. Eso me parece que es lo que por ahí falta romper, ese divorcio entre lo que sucede allá lejos y lo que nosotros vivimos cotidianamente. Bueno, vos sabés, Araceli, que el tema de Israel, digamos, como potencia ocupante, no solamente dentro de la Palestina, sino que también su injerencia, y que la ha tenido históricamente desde la última mitad del siglo pasado y actualmente en el tema de las dictaduras, el apoyo a las dictaduras, en el tema con Colombia actualmente, y casualidad, ahora el presidente del Paraguay ha hecho, digamos, un reconocimiento muy claro y explícito, inclusive su guardia personal son 5 miembros que han pertenecido, digamos, a la élite del ejército israelí, cosa no menor. Pareciera inclusive que le está disputando Israel en este momento, en esta zona, en esta región, el rol a Estados Unidos, ¿no? Y eso es grave porque vos hablabas del agua, ellos están intentando enclavarse en la Argentina y en otros lugares del mundo, y lo que ofrece Israel es tecnología, supuestamente. No están intentando, ya hicieron pie de playa acá en Argentina a través de Mekorot, particularmente en la provincia de Buenos Aires, de manera lícita, de manera ilícita más bien. Digo lícita porque estos fueron acuerdos firmados con un gobierno provincial y no podemos hablar de una cuestión ilícita. Podemos por ahí llegar a un acuerdo de que es algo antiético, pero que está hecho de manera lícita en las firmas de los acuerdos del gobernador Scioli con la firma Mekorot, que está analizando el agua, está comercializando en algunos municipios del Gran Buenos Aires, no sé si del segundo cordón o del primer cordón bonaerense, y lo que se vislumbra y lo que los entendidos que conocen del tema avisoran es un incremento en las tarifas de agua que ya se están instalando en algunos municipios, reitero, e inclusive en algunas provincias del interior, que está el proyecto ya impuesto a través de las cámaras de diputados provinciales. Realmente esto es alarmante, Araceli, y muy preocupante, sumado a esto que comentaba Tilda de
estos 3 o 5 integrantes, no del ejército israelí, sino de la defensa y de la seguridad del Mossad israelí, que bueno, es una pequeña diferencia nada más, pero es más de lo mismo, ¿no? Obviamente. Sí, incluso el tema, las injerencias que está empezando a tomar Israel con relación a América Latina también son notorias, son indebidas, esto que comentabas vos, sobre todo el tema de Colombia, digamos, querer buscar, yo lo primero que pensaba cuando el presidente colombiano iba a hacer su gira por Israel, bueno, eso puede terminar dinamitando los procesos de paz que vas a ir a aprender en Israel con el Estado de Israel. No te van a dar consejos de que avance el proceso de paz, sino todo lo contrario. Yo creo que empieza a haber una injerencia, como decía Tilda. No creo que desplace ni reemplace a la de Estados Unidos, porque han sido socios en muchas de las barbaridades cometidas a lo largo y a lo ancho de la historia de nuestros pueblos, digamos. Me parece que en todo caso sí tiene que ver con algo que nosotros hace unos años, a principio de siglo, empezó el siglo, y acá en Corrientes empezamos a notar la apropiación de cientos de miles, casi 1 millón de hectáreas, primero 300.000 hectáreas y después quería quedarse con otras 600.000, por parte de un magnate estadounidense, Douglas Tompkins. Sí, señora. Cuando empezamos a denunciar, medio que se nos reían, porque nosotros decíamos, vienen por los recursos, vienen por la biodiversidad, vienen por el agua dulce, te vienen vendiendo espejitos de colores, pero tenés enclaves imperiales, tenés bases militares en la zona, te suelen utilizar el cuento, la excusa que han inventado de que la Triple Frontera es una zona donde los guerrilleros, poco menos que los guerrilleros, ellos le dicen extremistas del mundo, recorren, y nosotros con esa excusa querían justificar apropiarse de todas las tierras que rodean los esteros de Liberá, que es un santuario de pureza y uno de los reservorios, el segundo reservorio de agua dulce de más fácil acceso en el mundo. Y nos decían, no, pero ustedes están locos, que esto, ¿cómo se van a llevar el agua? ¿Cómo? Y la verdad es que demostramos, es más, no solo una apropiación actual para tenerlo como reserva a futuro, sino también se estaban llevando el agua, se lo estaban llevando literalmente, digamos, a través de barcos y otras cuestiones. Y bueno, esas cosas por ahí no se entienden, de que esas potencias del primer mundo, un primer mundo que está devastado por la crisis, que con los niveles de consumismo que ha tenido, ha agotado o está próximo a agotar sus recursos, los recursos necesarios para sostener sus sociedades, entonces empiezan a avanzar sobre las nuestras. Hoy la apropiación no tengo en este momento presente, pero tengo un estudio importante que después se los puedo acercar porque es muy significativo. La apropiación de las principales potencias de tierra y agua, con mecanismos legales, como esto que decía vos, no son ilegales, porque se hacen alquileres, se hacen convenios con países, se hacen asociaciones con los estados provinciales, con este tema de que les vamos a dar puestos de trabajo y tecnología, y ustedes bueno, ya tiene volúmenes significativos que pueden terminar, digamos, teniendo incidencia sobre nuestras propias economías, digamos, porque producen desapoderamiento significativo de recursos vitales para garantizar soberanía alimentaria, soberanía energética de cada uno de nuestros pueblos. Querida, ¿podemos hacerte esperar unos minutitos en el teléfono para seguir? Porque es muy importante lo que estás hablando, porque evidentemente no estamos tan lejos, estamos muy cerca. Sí, sí. ¿Puede ser? Sí. Vamos un cortecito de publicidad y volvemos. صباح الخير يا ولاد عمومنا، فضلوا شرفونا، شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا؟ بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفية البيضة والسودا، صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة، مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها، كوفية عربية بتضل عربية، حطتنا بدنا اياه ثقافتنا بدنا اياه،
اياه كرامتنا بدنا اياه كل شي قلنا بدنا اياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بتلبس لبس هالقرب بكفيهن طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف كونوا بشر. Tú sabes, Araceli, que esta es una partecita de una canción palestina hecha por una rapera palestina que se llama el kufiyeh, es árabe, es decir, el pañuelo que usamos muchos de nosotros es árabe, porque también en el intento de usurpar lo cultural, a veces se vende dentro de lo que sería Israel como un pañuelo israelí. Bueno, el pañuelo es un símbolo muy fuerte, es un símbolo de libertad, digamos. Sí, sí. Es un símbolo que despierta reconocimiento y respeto, digamos, por todo lo que significa la lucha del pueblo palestino. Me estaba acordando mientras se me pasaban imágenes sueltas, y cuando a Yasser Arafat lo tenían rodeado, y la mucata, sí, y estaban queriendo asesinarlo, porque no hay otra palabra, y se hizo un escudo protector, y la legislatura correntina, mirá lo lejos que está, digamos, tuvo una sesión y se sacó una resolución de solidaridad con el pueblo palestino, con Yasser Arafat, y condenando, digamos, ese intento de asesinato perpetrado por las fuerzas del ejército israelí. Bueno, me parece que eso por ahí es el tema que tenemos también que impulsar, digamos, tratar estos temas y no dejarlos nada más que el capítulo de las relaciones exteriores sea un problema encerrado en Naciones Unidas o en esos organismos internacionales que cumplen un papel, pero que, bueno, cumplen un papel y en la medida que se reformulen, porque la verdad es que la ONU, la OEA, digamos, han perdido la vigencia que tuvieron y necesitan readecuarse a los nuevos tiempos, y las voces de los países emergentes tienen que ser más que voces, necesitan ser escuchadas y tener lugares protagónicos. Nosotros conseguimos que Argentina pueda integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como por el periodo 2013-2014. Bueno, el tema Palestina es un tema que está presente, del mismo modo que está Malvinas y otros temas, pero faltan redefinir esos organismos internacionales para que no sean los que legitiman el accionar de las potencias imperiales, sino que sirva para la paz y el progreso de los pueblos, que fue lo que estuvo, digamos, en la génesis de su conformación. Recién vos decías, Araceli, que se te habían sucedido algunas imágenes, y justamente a mí me pasó algo parecido. Yo, mientras estaba el corte, me recordaba hace unos días, nomás los primeros días de mayo, nos visitó un poeta, un escritor palestino que fue invitado a la Feria del Libro, Zakaria Mohamed, que en algunos de los tantos reportajes que le hicieron, le preguntaron por el proceso de paz, ¿no? Y por tantas iniciativas a los procesos de paz. Y la verdad que hizo una declaración que yo personalmente comparto fervientemente. Dijo, paz hay en los cementerios, ¿no? Estoy transmitiendo literalmente, ¿no?, la respuesta. Dice, paz hay en los cementerios. Realmente creo, y muchos palestinos bajo ocupación creemos, de que el hablar del proceso de paz, de la convocatoria a un proceso de paz, es el motivo para dejarla la paz quieta, como si fuese la paz de los cementerios. Y la verdad que a veces, analizando esto que vos decías de algunos organismos internacionales por ahí obsoletos, perimidos, y de algunos países que hacen una actitud declamatoria nada más, yo creo que muchas veces pasa esto, ¿no?, que es una cosa declamatoria, el tema de la seguridad y de la paz para el pueblo palestino en particular, pero fundamentalmente en esta cosa de no romper lanzas con un Estado colonialista como es el Estado de Israel, como algunos países ya han empezado a realizar, ¿no?, y están haciendo punta de lanza, como
Evo Morales en Bolivia, Venezuela, Chávez en Venezuela, Cuba, ¿no? Sí. Creo que es esto creo que es esperanzador, me parece. Sí, eso, o sea, y yo más con todo lo crítica que soy del concierto internacional, también uno no puede dejar de reconocer que las votaciones, la última votación con relación al reconocimiento de Palestina dado en Naciones Unidas, hubo una solidaridad muy grande de Israel y Estados Unidos, porque tuvieron apoyos, pero creo que 4 o 5 países muy chiquititos. Eso también, o sea, eso expresa un avance. Ahora, pasa como nos pasa con el tema de Malvinas, digamos, todos sabemos que hay resoluciones incumplidas y cada año vamos de nuevo a las asambleas a denunciar nuevos incumplimientos. Eso es lo que tiene que cambiar, o las Naciones Unidas sirven para garantizar lo que dicen los países miembros, o si no, digamos, habrá que pensar en una nueva institucionalidad, que acá, sin desconocer y sin romper con la OEA, está la OEA, participamos en la OEA, pero se han ido creando nuevos organismos. Tenés el ALBA, tenés la UNASUR, la ampliación del Mercosur, tenés la CELAC, digamos. El Banco del Sur tenemos ya. Bueno, empezar a buscar nuevas formas de construir entre los países que tenemos una visión distinta al de las potencias imperiales, herramientas internacionales que sirvan para la cooperación y no que sean, digamos, para la promoción o el sostenimiento de las agresiones de los más fuertes sobre los más débiles. Sobre todo, Araceli, teniendo en cuenta que la derecha está afilando mucho sus dientes, sobre todo en nuestra área, ¿no? Es decir, vos fíjate que hay mucho histerismo con relación a lo que pase con Venezuela, a lo que pasa en Ecuador, en Argentina. Es decir, si uno observa lo que son los copetes de los medios de comunicación, directamente ya estamos acabados, que yo creo que es al contrario, pero que tenemos que cuidar este proceso, también es muy importante. Sí, sin duda, digamos, lo decía, lo escuchaba a Ramonet en una disertación, y planteaba este tema de que hoy las corporaciones son las que están reemplazando a los gobiernos, a los parlamentos, a los partidos políticos, y se están queriendo adueñar directamente, digamos, de las decisiones de este mundo globalizado. Y bueno, y uno piensa que es lo que pasa acá en América Latina, y bueno, las mayores resistencias a estos procesos de paz vienen por esas por las grandes corporaciones de la timba financiera, que si no se hubiera rechazado el ALCA en aquella cumbre de Mar del Plata, digamos, en el 2005, maravillosa cumbre, si se hubiera suscrito el ALCA como pensaba que iba a lograrlo Bush, hoy la crisis de Europa y la crisis de Estados Unidos la estaríamos viviendo en carne propia, y ese universo de desocupación en España, la desocupación estaba cerca del 28%, más que la que tuvimos nosotros en el 2001 cuando salió el país. La tasa de desocupación de los jóvenes es del 60%. Bueno, a eso es lo que decía, que uno tiene que empezar a tener herramientas y una institucionalidad que permita hacernos fuerte, derrotar estos. Bueno, acá en América Latina estamos viviendo instancias de lo que se llama el neogolpismo, golpe blando, golpe de guerra de cuarta generación, es uno de los nombres que le empiezan a dar, y que tiene una especie de coordinación operativa, igual que la del Plan Cóndor en la época de las dictaduras militares, donde van desgastando a los gobiernos democráticamente electos con distintos argumentos, de distintas maneras, y porque quieren seguir manejando la torta de los recursos, y porque cada avance, la ley de fertilización asistida, pensemos nada más, un ejemplo sencillo que acabamos de votar hace unos días. Sí, señora. La oposición fundamental vino de las prepagas, porque para realizar esas prácticas, lo que antes
cualquier ciudadano, yo, vos, cualquier persona que tuviera un problema de infertilidad, tenía que juntar 50.000 pesos, claro, y con un esfuerzo, hipotecando las casas, haciendo vaca entre la familia, los amigos, todo lo que significaba. Bueno, eso que antes pagaba cada uno, ahora lo tienen que absorber las empresas. Entonces, obviamente que ahí empiezan las resistencias. Cada vez que hay un derecho que uno lo garantiza en la vida cotidiana, viene con asignación de recursos. El derecho a estudiar tiene un presupuesto del 6%, que antes se iba al pago de la deuda externa y a la timba financiera. Cada derecho que hemos recuperado en estos 10 años tiene un impacto económico, y ese impacto económico antes se lo apropiaban algunas pocas manos, y bueno, eso ellos defienden, son intereses muy fuertes y tienen todo el respaldo de los imperios mediáticos, que aparte ellos mismos los han construido. Acá en la Argentina, la vinculación de Clarín con la patria sojera, digamos, era la mejor medida de por qué se ponían a la 125, porque le estaban tocando los intereses de ellos, de la empresa, del grupo Clarín, en su parte de empresa sojera, digamos. Y desgraciadamente siguen intentando, o sea, reproducir esas situaciones en todos los ámbitos, ¿no? Justamente en el tema vinculado con negocios y más negocios respecto a Paraguay, ¿no? El viceministro Antonio Rivas saludó a la embajadora de Israel, la de Argentina, y que también opera en Paraguay, Doris Javid, en la Cancillería. Javid comentó que el superávit comercial es favorable a Paraguay, que vende carne y soja. Sabemos que el 2% de la población de Paraguay tiene el 80% de las tierras. La ayuda que pretende directamente agilizar esta embajadora, ¿no es cierto?, es justamente para los poseedores de ese 2%. No, del ese 80%. Justamente, del 80% de la tierra. Es increíble. Bueno, es que Paraguay, sobre todo Paraguay, creo que es el país que tiene la peor tasa de concentración de la tierra de América Latina. Yo las veces que me ha tocado ir, incluso he estado, cuando fue al mes de la masacre de Curuguatí, estuvimos ahí en la zona donde se había producido la masacre, y tenía que ver justamente con el reclamo de la tierra, tierras que fueron apropiadas por un terrateniente, que están dedicadas a la soja, que se exporta, y entonces se factura en dólares, y estos empresarios inescrupulosos que se apropian de la tierra y los recursos prefieren facturar en dólares y no abastecer el mercado interno, que eso también algo ha sucedido acá. A nosotros nos ha pasado con la soja y con la carne, que preferían las exportaciones de la cuota Hilton y que se aplique valores dólares y no abastecer la mesa cotidiana de los argentinos. Esas son las tensiones y esas son las verdaderas causas de los intentos de desestabilización que se viven en nuestro país. Son estos grandes pulpos económicos que al globalizarse han adquirido más poder y se juntan con el otro gran negociado, así como está la timba financiera, el otro gran negociado que existe a escala planetaria, que es la industria de la guerra. La industria de la guerra tiene un componente en lo que es la parte de la venta de armamentos, tanques, etcétera, etcétera, pero después también es un negocio en sí mismo, digamos, porque van a los países que invaden, se apropian de sus economías, y aparte porque las empresas, el vicepresidente estadounidense proveía hasta el botón, la toalla, el papel higiénico que usaba el ejército estadounidense. Entonces son negocios, la guerra es un negocio multimillonario en todos los órdenes, y por eso es que son ellos mismos los que sabotean los procesos de paz, porque se les cierra el negocio. Eso también hay que tenerlo claro, digamos, siempre hay un interés económico que hay que mirarlo para poder individualizarlo y visibilizarlo. Claro, y siempre se hace con los visos estos de centro de cooperación internacional que te van llevando directamente lo que hace falta en el lugar, como por ejemplo el centro de cooperación Mashab, que es el israelí, que ofrece seminarios en Israel, ¿no es cierto?, en inglés, en español, que abarca sectores como la educación, como la salud, la medicina, la seguridad interna, la seguridad interna entre otros, ¿no es cierto?, como el tema de las autoridades de Israel están dispuestas
ayudar a las autoridades paraguayas para ver cómo se puede, ¿no es cierto?, conseguir ese tipo de becas y seminarios de cooperación. Hay que recordar también lo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El tema de Mercosur, toda esta cosa que por un lado pretenden desbandarla, pero por otro lado la afianzan. Sí, sin duda. El combo completo. Lo que sucede también ahora es que antes estas cosas las hacían y no habían voces que los cuestionen con la suficiente fuerza, y hoy tenés presidentas de distintos matices ideológicos, con distintos procedimientos, que empiezan a levantar, han empezado a levantar la voz y le exigen, digamos, el tema de empiezan a cuestionarlos y a exigirles, porque también se da una especie de, dentro de las dualidades y las hipocresías, este tema de que se nos acusa, por ejemplo, a los países de América Latina que tienen gobiernos que responden a los intereses populares, se te acusa de violar los derechos humanos. En este caso está muy en boga el tema de la libertad de expresión. Pero resulta que los países donde no hay libertad de expresión no han suscrito los tratados internacionales de derechos humanos, es decir, que nosotros no le podemos aplicar a ellos los pactos, y sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos está, digamos, asentada en Estados Unidos, que es el país que menos libertad de prensa y de expresión tiene. Sin ir más lejos, un chico que cuestionaba en el Twitter a Obama terminó preso. En Israel tampoco no existe libertad de expresión. Para nada. En Inglaterra se comprobó que había digamos, los intereses empresariales y económicos que sostenían al principal medio, era una trama de corrupción vinculada también a los partidos conservadores. Bueno, pero todo eso antes no lo hacían sin tener cuestionamiento, y hoy empezás a tener un bloque de países emergentes donde está en América Latina. Yo creo que América Latina en este momento es la región que más ha avanzado en lo económico, en lo social, en los derechos civiles, y esta alianza sur-sur los pone nerviosos porque se les empieza a resquebrajar ese modo de actuar con tanta impunidad que todavía lo tienen, pero cada vez les cuesta más sostenerlo, digamos, cada vez se les hace más difícil, cada vez quedan más aislados. Sí, señora. Mira, nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo y antes anunciar... No, querida, al contrario, nosotros queríamos seguir escuchándote porque es muy necesario, es casi urgente que la gente no solamente comprenda, digamos, como vos bien decías, lo lejos que queda Palestina, pero que tan cerca queda, porque de alguna manera todo nos toca. Y vamos eso... a comprometerte para otra oportunidad, Araceli, para seguir profundizando en estas voces que son necesarias escuchar fuera de los programas de la diáspora palestina. Bueno, yo les agradezco esta oportunidad, el compromiso personal de la Argentina, del gobierno que tenemos, es que hay dos pueblos, tienen que haber dos estados, y lo que estamos exigiendo en este momento a las autoridades israelíes es que se liberen los presos, hay presos creo más de 30 años, que se liberen de modo inmediato a todos los menores que están presos, y que por razones humanitarias estamos dispuestos a recibirlos en Argentina a los que están con enfermedades terminales, con cáncer, con padecimientos, por razones humanitarias, que le autoricen la salida para que puedan tratarse, pero sobre todo lo de los niños detenidos es inadmisible, eso no puede seguir un día más. No puede seguir. Gracias, compañera. Gracias. Un abrazo. Te dejamos comprometida. Un abrazo grande. Gracias. Por un lado, el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la observación número 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Por el otro lado, tenemos que la Organización Mundial del Comercio declaró al agua como un bien privado. En Palestina, Israel confiscó los recursos hídricos considerándolos propiedad estatal. Desde 1967, los palestinos no pueden acceder al agua sin la autorización israelí.
Las colonias israelíes generan también un gran problema por el consumo de agua. Cada colono usa casi 5 veces más agua que cualquier palestino de Cisjordania. El muro del apartheid, construido por Israel, aísla 28 pozos subterráneos que antes podían utilizarse y gran parte del acuífero de la cuenca oeste. Mekorot, la empresa israelí que controla los recursos hídricos y somete a los palestinos, se instalará en Argentina si no reaccionamos a tiempo. Por eso, y porque atendemos el llamado al boicot, desinversiones y sanciones, conocidos como BDS contra Israel, te pedimos solidaridad, presión y acción, porque el agua es un derecho, no una mercancía. Decile no a Mekorot. غريبة في هذا العالم غريبة وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة غير أنها تجعلني أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها Y sí, un pasajero, un extraño en nuestra propia tierra, producto de la limpieza étnica, de la expulsión, de las masacres cotidianas. Este es Gareb, la intérprete es Camilla Yubran con el grupo Sabrin, maravillosos. Camilla vive actualmente en Francia, pero sigue viajando y tratando de ir contando, relatando nuestra historia, qué es lo que hacen nuestros cantantes, nuestros artistas. Y hablando de viajeros y de historias y de narraciones y de ciudades antiguas exactamente. Mañana una de las más antiguas, si no la más antigua, sí, ¿no? Creo que es la más antigua del mundo. Jericó. Mañana domingo llega a Buenos Aires el alcalde de Jericó por acuerdos que se firmaron entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Jericó. El día lunes se va a reunir con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, tiene previstas entrevistas con Cancillería y también con con el grupo parlamentario de amistad con Palestina de la Honorable Cámara de Diputados. Exacto. Y tiene una serie de actividades bastante profusas, por cierto, ¿no? Pero ahí hay una del lunes, el que 10, tiene... sí. Se reunirá con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Y va a estar en la Facultad de Ciencias Sociales, donde va a hacer un relato de las imágenes. Ese es un fotógrafo. Hay una muestra de fotos. Correcto, de Cristian Pirovano, sí, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la calle Santiago del Estero, 1029, subsuelo. Muy bien. El ¿A día qué hora martes, es? A las 18 y a las 18:30 horas. Claro, yo creo que sería interesante que la gente pudiera concurrir, ¿no? El día martes hay un acto institucional en la legislatura de Buenos Aires. Va a ser declarado huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires en el Palacio de la Legislatura. Y el día jueves 14... En el Palacio de la Legislatura, en el Salón Eva Perón, 19 horas o 19:30.
19 horas. 19 horas, porque yo creo que la gente se puede participar también. La legislatura es nuestra, así que podemos participar. Y el día jueves 14 hay un acto en la municipalidad de San Pedro de Jujuy, en la provincia en nuestra provincia de Jujuy, y se va a realizar la apertura de la Plaza Palestina y del nombre de una calle, Jericó, instituido en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Y vos sabés que el alcalde de la ciudad de San Pedro de Jujuy, además, o sea, se están preparando acuerdos de ciudades amigas con Jericó, con esa Jericó milenaria, para también que no solamente se declaran ciudades hermanas, sino que también hay un compromiso de poder activar las relaciones entre pueblos. Estamos llegando al final, compañeras. Sí. Hoy resultó grato e interesante el programa, pero cuando aparecen voces como las de Araceli Ferreira, todo tiempo queda corto. Exactamente, y además, bueno, agradecer la posibilidad, ¿no? Estos diputados tan comprometidos. Bueno, Araceli, yo te digo, la madre de Araceli, también el padre, la madre fue una de las que luchó mucho para que se constituyera por primera vez el primer grupo de amistad parlamentario por Palestina en la Honorable Cámara de Diputados. Es decir, yo realmente, por eso le decía a Araceli, familia de luchadores, igual que el padre, igual que muchos de ellos, y de nuestra hermana ciudad de Corrientes. Exacto. Sí. Bueno, compañeras, estamos ya casi en horas. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta el sábado. Cuando le demos la bienvenida una vez más a Derribando Muros. La voz de la diáspora palestina en Argentina. Gracias. No